Bien, la clase de hoy día vamos a seguir analizando la parte introductoria, donde vamos a ver cómo podemos realizar el proceso de evaluación de un proyecto, y luego vamos a entrar a ver en términos generales lo que es la evaluación privada financiera y la evaluación económico-social, cuáles son las coincidencias y cuáles son las diferencias entre ambos tipos de evaluación. Voy a compartir la pantalla. Habíamos analizado este proyecto. El proyecto era el diseño final para la instalación de una planta de productos lácteos en el Beni. Antes de la instalación de la planta tiene que hacerse el diseño, y obviamente el proyecto consiste en realizar ese diseño. Hemos considerado que va a tener varios componentes el proyecto. El primero de ellos es el diagnóstico de la cuenca lechera en el Beni, que tiene 40 páginas, el estudio de mercado 65 páginas, etcétera. El estudio económico financiero 50 páginas, haciendo un total de 860 páginas. Y por otra parte, tiene 80 planos. Los planos están relacionados con, en primer lugar, la distribución en planta, es decir, la disposición de la maquinaria y equipo dentro del espacio físico considerado apto para el funcionamiento del proyecto. Va a tener planos estructurales, va a tener planos eléctricos, planos sanitarios, de planos relacionados con las vías de acceso a la planta y las vías internas dentro de la planta, etc. Entonces, el proyecto consta de 860 páginas y 80 planos. Ese proyecto es sometido a consideración de la entidad proponente, que en este caso es el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Rural. ¿Qué debía hacer el evaluador, el ministerio, para evaluar este proyecto? Cuando planteamos ese proyecto de 860 páginas y 80 planos, además de el objetivo central, que es la producción al final de productos lácteos en el departamento del Beni, ¿cuáles son otros propósitos de este proyecto, de cualquier proyecto? En primer lugar, quisimos servir de brújula para realizar la inversión en forma adecuada y eficiente. Es decir, el documento de 860 páginas y 80 planos nos va a permitir realizar la inversión en forma adecuada y eficiente. Nos va a decir, por ejemplo, que requerimos una extensión de terreno de 5,000 metros cuadrados, porque hemos determinado una cierta cantidad de maquinaria, una cierta cantidad de personal que va a atender cada una de esas maquinarias. Hemos efectuado una distribución en planta de tal manera que sabemos que 5,000 metros cuadrados es una superficie adecuada para el proyecto. Por otra parte, sabemos también que ese proyecto va a estar localizado, diremos, en San Borja, en San Borja y no en Trinidad, porque así lo hemos determinado por el examen que se ha hecho de acuerdo a el proceso de localización adecuada del proyecto. Entonces vamos a ubicar el proyecto en San Borja. Por otra parte, sabemos también que vamos a contar con una cierta cantidad de maquinaria y equipo que nos cuesta, por decir alguna cifra, nos va a costar $250,000. Además, la capacidad de esa planta es de producir 1,500 litros por día, entre leche fluida y productos lácteos derivados como mantequilla, como quesos, como yogur, como leche condensada, leche evaporada, etc. Entonces, todo eso nos permite realizar la inversión en forma eficiente.
Si no realizáramos el proyecto, no sabríamos cuál es la extensión de terreno que necesitamos. No sabemos cuál es la maquinaria y equipo que deberíamos utilizar. No sabemos el tamaño de esta maquinaria y equipo. Hemos dicho 1.500 litros por día. No sabemos absolutamente nada y no podríamos realizar esa inversión. Si la queremos realizar, pues no tenemos la información necesaria para poder efectuar este segundo paso, que es la inversión, la construcción del proyecto. Ese es un primer tema fundamental. El segundo tema es cumplir con los requisitos técnicos para obtener el financiamiento para la implementación del proyecto. Si no tenemos el proyecto, que en este caso consta de 860 páginas y 80 planos, no podemos pretender alcanzar el financiamiento, gestionar el financiamiento con alguna entidad financiera, porque no tenemos los documentos exigidos por la entidad financiera que nos va a decir, bueno, primero tienen que cumplir ciertos requisitos legales, ¿verdad? En segundo lugar, hay un requisito técnico que es, ¿para qué quieren el dinero? ¿Qué van a hacer con los recursos que nosotros podamos otorgarles? No tenemos un documento que nos permita verificar que esos recursos van a estar destinados a ciertas actividades relacionadas con la construcción del proyecto. Entonces, obviamente, es un requisito técnico necesario para poder obtener el financiamiento. Hemos dicho que esas 80, 60 páginas y 80 planos tienen que ser sometido a consideración, a un examen crítico sistemático de los técnicos del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Entonces, en esta primera etapa, consideramos la evaluación de proyectos como un instrumento de verificación para tener un documento idóneo. ¿Cuáles son las razones por las cuales deberíamos realizar esta labor? En primer lugar, porque el enfoque, metodología, las variables consideradas son equivocadas. Es decir, el consultor, a pesar de haber ganado la propuesta, realiza un mal enfoque, o sea, tiene un mal enfoque, una mala metodología, no ha considerado las variables adecuadas y, en resumen, ha hecho un mal proyecto. Entonces, evidentemente, no está cumpliendo con las razones y las condiciones estipuladas por el proponente. Es un mal consultor, no ha sabido plasmar adecuadamente el proyecto y, por lo tanto, es un proyecto mal diseñado. Esa es una primera razón por la cual tenemos que hacer un análisis crítico, sistemático de todos y cada uno de los aspectos del proyecto, de todas y cada una de las 860 páginas. En segundo lugar, a pesar de que puede ser un buen consultor, se pueden haber introducido sesgos en el proyecto. Es decir, que el consultor, por quedar bien con el cliente, pues puede alterar algunas cifras, como por ejemplo, tasas de crecimiento del hato, sabiendo que, por decir algo, crece el hato a un 3%, el consultor lo hace crecer a un 5%. Y de esa manera, ¿qué está haciendo? Está sobreestimando la cantidad de vaquillas que pueden, digamos, pueden entrar a generar leche. Y si está sobreestimando la cantidad de vaquillas, está sobreestimando también la cantidad de leche que podría ser destinada a la planta. Eso lo está haciendo en forma consciente. Entonces, el evaluador tiene que verificar ese aspecto, el aspecto de que no se hayan introducido sesgos en la formulación del proyecto. Porque evidentemente, si se han introducido esos sesgos, la información que tenemos de la cantidad de materia prima que va a llegar a la planta está distorsionada.
En tercer lugar, a pesar de que es un buen consultor, tiene un buen enfoque, el proyecto ha sido bien elaborado, es un consultor responsable, no ha introducido sesgos en la elaboración del proyecto, somos humanos y podemos realizar cálculos en forma equivocada. Y ha ocurrido en muchos exámenes, cuando nosotros hemos dicho la demanda crece a una tasa del 3%, algunos estudiantes, porque están presionados por el examen y el tiempo, no han hecho crecer la demanda al 3%, han hecho crecer la demanda al 30%. Entonces, evidentemente, se pueden realizar cálculos en forma equivocada y eso va a incidir en todo el desarrollo del proyecto. Entonces, el evaluador de proyectos tiene que verificar también esa posibilidad de que los cálculos estén correctamente efectuados. Y finalmente, no se ha introducido en el proyecto las condiciones específicas tributarias y de financiamiento. Hemos mencionado que debido a que el proyecto se localiza, se ubica en un determinado lugar, pueden existir condiciones tributarias diferentes a las que están vigentes en otro lugar. Por lo tanto, se deben apropiar en el proyecto las condiciones tributarias en el lugar en el cual se va a hacer el proyecto, y por otra parte, se tienen que introducir las condiciones y requisitos de la línea de financiamiento a la cual se recurre para el financiamiento del proyecto. Pues por estas 4 razones, se debe realizar un examen crítico sistemático de todos los aspectos del proyecto. Hemos tomado como ejemplo, ¿verdad?, el establecimiento de la cantidad de leche cruda que va a estar destinada a la planta. Y ahí hay varias variables que tienen que ser verificadas. En primer lugar, la cantidad de productores de leche asentados en el departamento del Beni. En segundo lugar, la cantidad de animales, vaquillas que tiene cada uno de los productores. En tercer lugar, la cantidad promedio de leche que produce cada animal. Y en cuarto lugar, y fundamental, cuál va a ser la cantidad de leche que se va a producir en los próximos 10 o 15 años. Es decir, y para eso hemos planteado 2 escenarios, un escenario pesimista, crecimiento natural del hato, y un segundo escenario optimista, en el cual vamos a introducir razas mejoradas y luego vamos a mejorar la alimentación del ganado y el manejo, vamos a mejorar también el manejo del ganado. Entonces, el evaluador de proyectos tendrá que verificar todos esos aspectos, la cantidad de productores de leche en el Beni, la cantidad de vaquillas que tiene cada productor, la cantidad promedio de rendimiento por vaca, y hacer, digamos, un análisis respecto a los escenarios que se han planteado, el escenario pesimista y el escenario optimista, y dar un veredicto respecto a esos valores. Veamos el estudio de mercado rápidamente. En el estudio de mercado, el consultor, los proponentes del proyecto consideran que es importante recurrir a fuentes primarias, para lo cual han planteado realizar encuestas en los principales centros urbanos del departamento del Beni. En Trinidad, en San Borja, en San Matías, en San Javier, se van a realizar encuestas. Entonces, y el resultado de las encuestas se ha determinado un consumo per cápita promedio en cada una de las ciudades, el consumo promedio de cada uno de los productos, leche pasteurizada, queso, yogur, etc. Esa ha sido la metodología que ha adoptado el proponente del proyecto, el equipo consultor que ha propuesto el proyecto. El equipo evaluador, ¿qué tiene que hacer? En primer lugar, tiene que estar de acuerdo que la metodología es la adecuada. Es decir, que es mejor recurrir a fuentes primarias, a pesar de que cuesta más, que recurrir a fuentes secundarias basadas en datos publicados por el INE o por, digamos, fuentes departamentales como puede ser la gobernación del departamento del Beni o el gobierno municipal de Trinidad, etc. Entonces, tiene que, en primer lugar, estar de acuerdo en que
la mejor metodología para poder encarar el estudio de mercado es recurrir a fuentes primarias. Si estamos de acuerdo en eso, tenemos que proseguir con la verificación, es decir, cuál ha sido, digamos, el procedimiento con el cual se han realizado las encuestas. En primer lugar, verificar que el tamaño de la muestra en cada una de las ciudades en las cuales se va a realizar la encuesta es un tamaño adecuado. Es decir, que la muestra se ha recurrido a técnicas estadísticas para establecer adecuadamente el tamaño de la muestra. Ese tamaño de la muestra nos ha permitido tomar, digamos, conocimiento y luego vamos a hacer inferencias sobre toda la población. Entonces tenemos que verificar como evaluadores que adecuadamente se ha considerado el tamaño de la muestra y se ha realizado, digamos que se ha plasmado la boleta de encuesta que nos permite recoger la información que es necesaria. Inclusive, si el consultor lo considera pertinente, tiene que solicitar a los proponentes del proyecto las encuestas que han sido realizadas. Que nos envían, por favor, todas las encuestas que ustedes han recogido para ver si evidentemente ese trabajo de campo que se ha realizado es correcto o no. Que si se han adecuadamente llenado las boletas de encuesta, etcétera. Esa es la labor que en esta primera etapa tiene que realizar el equipo evaluador del proyecto. Hemos tomado dos ejemplos simplemente relacionados con, diremos, el primer tema que es la cantidad de leche cruda que va a estar destinada a la planta y el segundo tema que es el estudio de mercado. En todos los otros capítulos, tamaño, localización, ingeniería del proyecto, etcétera, el equipo evaluador tiene que realizar una labor similar a la que estamos comentando. De tal manera que, como dice esta lámina al final, se debe realizar un examen crítico, sistemático, de todos los aspectos del proyecto. Se tiene que revisar las 890 páginas y se tienen que revisar en detalle los 90 planos. Esa es la primera parte de la etapa de evaluación. Y en esta primera etapa, como lo hemos mencionado, tiene que haber una interacción entre el grupo evaluador y el grupo consultor. Entonces, el especialista en mercado dirá, necesito una reunión, el especialista en mercado del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que es la entidad proponente, el especialista en mercado de esa institución dirá, quiero reunirme con el equipo que ha realizado el estudio de mercado para poder absolver algunas dudas que tenemos respecto a el procedimiento, la metodología y el alcance del estudio de mercado. Entonces se tendrá que tener una reunión entre el grupo que ha formulado el proyecto y el grupo que está evaluando el proyecto para llegar a una convergencia de criterios de tal manera que pueda subsanarse las observaciones si es que hubiera respecto a ese estudio de mercado. En todos los aspectos se tiene que realizar esa labor. Una vez que se ha completado eso y tenemos un documento idóneo, consensuado entre el equipo que ha formulado el proyecto y el equipo que está evaluando el proyecto, pasamos a una segunda etapa en la evaluación, que es la evaluación de proyectos como un instrumento de asignación de recursos. Dice, concluida la primera etapa, se debe proceder con esta segunda, en la cual se utiliza este instrumento, la evaluación de proyectos, para medir la rentabilidad del proyecto. Esto se logra a través de la incorporación de la tasa de oportunidad o costo de capital en el cálculo del valor actual neto. Aquí lo fundamental, entonces, dice, en efecto, la tasa de oportunidad incorpora el hecho de que los recursos utilizados en el proyecto tienen su mejor uso alternativo. Aquí es fundamental. Hemos visto y hemos llegado a la conclusión de que el documento, una vez que ha habido la interacción entre el grupo consultor que ha preparado el proyecto y el grupo consultor que ha evaluado el proyecto,
se ha llegado a un consenso, de tal manera que tenemos un producto idóneo, un producto ajustado, un proyecto, digamos, entre comillas, limpio, y por lo tanto pasamos a esta segunda etapa, que es calcular la rentabilidad del proyecto. El cálculo de la rentabilidad del proyecto se logra a través, como dice la lámina, de la incorporación de la tasa de oportunidad, el costo de capital. Porque es fundamental, como hemos visto en proyectos 1, que el costo de capital es fundamental para el cálculo del valor actual neto. Hemos visto que podemos calcular el valor actual neto, tantos valores actuales netos como tasas de interés podamos suponer. Y por lo tanto, ¿cómo se ha calculado el costo de capital, el costo de oportunidad? Esa es una labor que deberíamos efectuar, porque eso nos va a permitir efectivamente decidir como evaluadores que evidentemente los recursos asignados a este proyecto tienen su mejor rendimiento que en otros proyectos. Entonces, en esta parte hay que hacer un énfasis en el cálculo del costo de capital. Bien, ¿cuáles son los elementos importantes en la toma de decisiones, a los cuales debería enfocarse y debería analizar el evaluador de proyectos? Hay varios elementos, algunos de ellos relacionados con el flujo de caja, entre los cuales están los siguientes: los costos de inversión, el valor de salvamento, los costos de operación, los ingresos de operación y los impuestos sobre la renta y los rubros asociados. Esos son los 5 elementos del flujo de caja que son importantes para la toma de decisiones. El primer punto son los costos de inversión, como ustedes saben, divididos en 3 grandes rubros: inversión en activos fijos, inversión en activos diferidos y inversión en capital de trabajo. El segundo elemento, el valor de salvamento, es el valor que se toma al final del periodo de evaluación, que no existiría si no se hace el proyecto. El valor de salvamento está relacionado con la depreciación de los activos fijos. El tercer elemento y cuarto elementos son relacionados con la operación del proyecto. Son importantes los costos de operación, los costos en los cuales se incurren durante la operación del proyecto, y son importantes los ingresos en la fase de funcionamiento del proyecto. Y finalmente, el quinto aspecto son los impuestos sobre la renta y rubros asociados, debido a que la depreciación y amortización de activos diferidos es un escudo fiscal, ¿verdad? Un escudo fiscal. No son costos exclusivamente desembolsados, por lo tanto, es también importante ver el impacto de estos costos, aunque son costos, pero en el flujo de caja no deberían ser considerados. ¿Cuál es el impacto sobre el impuesto a la renta? Estos 5 aspectos constituyen elementos del flujo de caja. Y estos 5 elementos nos interesa que sean flujos líquidos, es decir, entrada y salida efectiva de dinero. Hemos mencionado en proyectos 1 que utilizamos la contabilidad de efectivo, no la contabilidad tradicional, donde el devengado es un aspecto importante, pero en el caso de la evaluación de proyectos estamos utilizando la contabilidad de efectivo, entrada y salida efectiva de dinero. Por eso se dice deben ser flujos líquidos. En segundo lugar, son flujos esperados en el futuro, es decir, que cuando tenemos que tomar la decisión de invertir o no invertir en un proyecto, estos flujos tienen que ser flujos esperados en el futuro. Los costos o flujos llamados pasados no tienen relevancia en la toma de decisiones de inversión. Tienen que ser flujos esperados en el futuro. Y finalmente, una otra característica es que los flujos tienen que ser diferenciales. Flujos diferenciales de la situación con proyecto menos sin proyecto. Entonces, de estos 5 elementos que forman parte del flujo de caja, tienen que ser flujos líquidos, tienen que ser flujos esperados en el futuro y tienen que ser flujos diferenciales.
con menos sin proyecto. Además de estos 5 elementos, existen otros elementos que son importantes para la toma de decisiones, como son el riesgo, es decir, hemos mencionado en la primera clase que en proyectos no hemos asumido el riesgo en las inversiones. Tiene mayor riesgo el poder invertir en un proyecto del sector metal mecánico que depositar el dinero en el Banco Central de Bolivia. Evidentemente, ambos tienen diferentes riesgos. Entonces, este aspecto del riesgo tiene que ser incorporado en la toma de decisiones de inversión. Y el otro elemento es las alternativas. No olvidemos que cualquier recurso que estemos usando, que estemos utilizando en un determinado proyecto tiene un uso alternativo y por lo tanto la decisión de invertir o no invertir en un proyecto se define a través del costo de capital. Y a través del costo de capital se está incorporando la posibilidad de que los recursos invertidos en el proyecto A tienen un rendimiento mejor que si se los destinara al proyecto B. Entonces, esos son los 7 elementos importantes, relevantes en la toma de decisión. Y vamos a ver ahora de los costos que se consideran, cuáles son los costos relevantes. Los costos evitables, los costos inevitables, los costos explícitos, los costos de oportunidad. La pregunta es, ¿cuáles de ellos se deben tomar en cuenta para la toma de decisiones de inversión? ¿Cuáles son los costos evitables? Los costos evitables son aquellos que se incurren en la medida en la cual se realiza una acción. Si yo realizo la acción, incluyo el costo. Si no realizo la acción, no incluyo el costo. Es un costo evitable. Los costos inevitables son los costos que se incurren, se haga o no se haga el proyecto. De todas maneras, esos costos están presentes. Los costos explícitos son aquellos costos que en forma explícita están dentro de un determinado proyecto. Y los costos de oportunidad son los costos, por darles un ejemplo, si una persona tiene un salario trabajando en una institución privada del Estado y decide poner su negocio, al decidir poner su negocio, ahí tiene un costo de oportunidad. Está perdiendo el salario que recibía por su trabajo en el sector público o el sector privado. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en el cual vemos claramente la definición de cada uno de estos costos y cuál de ellos debería tomarse en consideración, en cuenta para tomar la decisión de inversión, de invertir o no invertir en el proyecto. Lo vamos a ver a través del siguiente ejemplo. Enseguida vamos a dejar un momento esta lámina, lo vamos a leer en detalle. Y alguna vez se ha tomado este ejercicio en el primer examen parcial. Dice lo siguiente. El doctor Fortuna está analizando el costo de ir de vacaciones a la playa durante un mes. Siendo muy famoso, gana $4,000 mensuales en consultas a sus pacientes. Estas consultas a sus pacientes las hace en forma particular. $4,000 mensuales en consultas a sus pacientes. Además de un sueldo de $1,000 en el hospital, donde tiene el derecho a pedir un mes de vacación con sueldo. Él tiene 2 trabajos, ¿verdad? Uno en una institución pública, gana $1,000, pero además tiene consultas privadas y gana mucho más. Con sus consultas privadas gana $4,000. Bien. Dice, él paga $500 mensuales de arriendo por la casa donde vive y tiene cuentas de agua, luz y gas que ascienden a $150 al mes. Entonces paga 500, o sea, $500 por una casa
en la cual vive, ¿verdad? Y sus gastos de luz, agua ascienden a 150. Gasta dólares 1.200 mensuales en alimentos, dólares 300 en entretención, dólares 120 en gasolina para sus automóviles, dólares 350 en empleados domésticos, dólares 200 en cuotas al club y dólares 100 en seguros. Entonces, todo el segundo párrafo está relacionado con los gastos que este doctor tiene mensualmente. El arriendo, los gastos de luz, agua, servicios básicos, luego alimentación, gasta 1.200, gasta 300 en entretención, 120 en gasolina, 350 en empleados domésticos, 200 dólares en cuotas y 100 dólares en seguros. Dice, se irá a la playa en sus automóviles, incluyendo en un gasto de dólares 400 por gasolina en todo el mes, gastará 1.800 en alimentos y dólares 500 en entretención, pagando un alquiler de dólares 2.500 por la casa que allí arrendará. Este tercer párrafo está relacionado a los gastos que él va a realizar si realiza el viaje a la playa. Él tiene un mes de vacaciones y está pensando ir a la playa. Entonces va a gastar 400 en gasolina, 1.800 en alimentos, 500 en entretención, pagando un alquiler de dólares 2.500 por la casa que allí arrendará. Y finalmente dice, llevará a sus empleados domésticos a quienes dará una propina especial de dólares 150 en total y deberá contratar a un cuidador para su hogar en la zona en la cual reside por la suma de 160. Quien gastará dólares 180 en alimentos, agua, luz y gas durante un mes. La pregunta es, establezca cuáles son los costos pertinentes para la toma de decisión de ir o no ir a la playa donde el doctor no atenderá a paciente alguno. Entonces, lo que queremos mediante este ejercicio es que se construya un cuadro en el cual se establezca los costos o ingresos que tiene el doctor sin ir a la playa, los costos e ingresos que va a tener el doctor con ir a la playa y la diferencia de ir o no ir a la playa es lo que se llama el costo diferencial entre hacer el proyecto y no hacer el proyecto, entre ir a la playa y no ir a la playa. Y ahí vamos a ver con claridad cuáles son los costos o ingresos que deberían tomarse en consideración. Entonces, aquí no estamos preguntando si los ingresos que tienen son suficientes como para ir a la playa. Eso no nos interesa. Él seguramente tiene sus ahorros si no le alcanza el sueldo y todo lo que tiene en un mes, pero seguramente tiene sus ahorros para poder hacer el viaje. Lo que nos interesa, y aquí lo decimos en este último párrafo, establezca cuáles son los costos o ingresos pertinentes para la toma de decisión de ir o no ir a la playa donde el doctor no atenderá a paciente. Lo que estamos haciendo es que hemos construido un cuadro en el cual tenemos lo siguiente. Aquí está la primera columna, el ítem, ¿verdad? El ítem. La segunda columna, ir a la playa, o sea, ir entonces, con viaje. La tercera columna, no ir a la playa. Y la cuarta columna, con menos sin diferencial. Con proyecto menos sin proyecto. Ir a la playa es con viaje. ¿Qué pasa con las consultas médicas? Tiene consultas médicas particulares, ¿verdad? Y por lo tanto, si va a la playa, él ya no va a tener esas consultas particulares y por lo tanto va a dejar de percibir estos $4,000 al mes, ¿verdad? Entonces aquí la diferencia con menos sin es negativo 4,000. Él deja de percibir estos $4,000 porque ya no va a atender a paciente alguno. Él tiene consultas particulares por 4,000 y por lo tanto, si va a la playa, va a dejar de percibir esos 4,000. Este es un costo de oportunidad. Él está perdiendo la oportunidad de atender a sus pacientes durante un mes, está perdiendo el ingreso de $4,000.
El sueldo, si va a la playa, como tiene vacaciones por un mes, obviamente es parte de una institución, sigue percibiendo su salario y por lo tanto, y va a la playa, va a seguir recibiendo los $1,000, no va a ir a la playa, recibe los $1,000 y por lo tanto la diferencia es igual a 0. Lo mismo ocurre con el alquiler de su vivienda, ¿verdad? Él paga $500 por una casa que está alquilando y si se va a la playa va a tener que seguir pagando los $500 porque evidentemente no puede decir al dueño de la casa, por un mes voy a sacar todas mis cosas de la casa y voy a dejar de pagar. Eso no es posible, ¿verdad? Y por lo tanto, él va a pagar. Si se va de viaje a la playa va a tener que pagar y si no va de viaje también va a tener que pagar. La diferencia es 0. Estos valores nos están indicando que el sueldo y el arriendo, en este caso específico, y en otros que aparecen con 0, son gastos inevitables, son gastos o costos inevitables. Vaya a la playa o no vaya a la playa, él va a gastar o va a percibir el sueldo de 1,000 y va a gastar 500 en alquiler de su casa. Y por lo tanto, la diferencia es 0. Esto nos está indicando que estos son costos inevitables. Se haga o no se haga el proyecto, de todas maneras se incurre en estos costos. Y por lo tanto, estos costos son irrelevantes para tomar la decisión, en este caso, de ir o no ir a la playa. Porque de todas maneras va a percibir el salario y de todas maneras va a gastar $500 en arriendo. Son costos inevitables que son irrelevantes para tomar la decisión de ir o no ir a la playa. Entretención. Dice, va a gastar, bueno, actualmente gasta, cuando va a la playa va a gastar 500 en entretención. Ahora actualmente gasta 300, ¿verdad? Y por lo tanto la diferencia de con proyecto menos sin proyecto es 200. Y esto es razonable porque evidentemente si está de vacaciones se va a dar algunos gustos, ¿verdad? Seguramente va a alquilar un yate para dar unas vueltas en la playa, va a alquilar varias, va a seguramente visitar centros nocturnos, etcétera. Va a divertirse mucho más que lo hacía en la ciudad, porque está de vacaciones además y la diferencia es 200. Este es un costo explícito. Él va a gastar 500 y gastaba 300. Y estos costos, bueno, el diferencial, la decisión de ir o no ir a la playa, él la va a tomar en función a esta columna. La va a tomar en función a esta columna, ¿verdad? Aquí la diferencia es, debido a que va a tener una mayor entretención, va a gastar 200 adicionales a lo que gastaba antes. Lo mismo sucede con la gasolina, ¿verdad? Gasta ahora 400, gastaba 120, 280. Es el diferencial. Empleados domésticos, a ellos les va a pagar lo mismo que les pagaba antes, por lo tanto, la diferencia es 0, lo mismo que las cuotas al club, vaya de viaje o no vaya de viaje, va a pagar las cuotas al club de todas maneras. Y por lo tanto, este es un costo inevitable y es un costo irrelevante para la toma de decisiones, como ocurre también con los seguros. Vaya a la playa o no vaya a la playa, los seguros los va a pagar igual. Alquiler de una casa en la playa, si va de viaje, va a erogar 2,500. Si no va de viaje, va a gastar 0 y por lo tanto, él debería gastar 2,500, ¿verdad? 2,500 por alquilar una casa en la playa. Una propina especial que va a dar a sus empleados, si va a la playa les va a dar 150, si no va a la playa 0, y la diferencia es 150. Cuidado del hogar, hemos dicho que va a contratar a un cuidador para que vea su casa en la ciudad, a él le va a pagar 160 y por lo tanto si va a la playa va a incurrir en este costo y si no va a la playa no va a incurrir en ese costo y por lo tanto la diferencia es 160. Y los gastos al cuidador en alimentación, en gastos de luz, agua y servicios básicos son 180, antes pagaba 150, la diferencia es 30. Entonces, ¿a qué hemos llegado? En primer lugar, que la decisión de ir o no ir a la playa, la decisión de hacer o no hacer el proyecto está en función a esta tercera columna. A esta tercera columna.
En función a esta tercera columna, él va a tomar la decisión de ir o no ir a la playa. Evidentemente está dejando de percibir 4,000, ¿verdad? Y está gastando todos estos gastos, 600 en alimentación, 200 en entretención, 280 en gasolina, 2,500 en alquiler de la playa, 150 en propina, etcétera. Si nosotros sumamos 4,000 más 600 más 200 más 280 más 2,500, llegamos a un monto de 7,900 aproximadamente. Entonces, si comparamos esos 7,900 con lo que él podría percibir, que son $1,000, diríamos, no debería ir a la playa, pero eso no nos interesa. La pregunta es, ¿cuáles son los costos o ingresos pertinentes para tomar la decisión de ir o no ir a la playa? La decisión la va a tomar este señor en función a estos valores. Y estos valores se presentan la situación con proyecto menos sin proyecto. En función a esto va a tomar la decisión de ir o no ir a la playa. Él tiene seguramente sus ahorros, ¿verdad? Y si quiere ir a la playa, pues lo va a hacer. Pero la decisión la va a tomar en función a esta columna. Y en esta columna hemos visto que 4,000 es un costo de oportunidad. Estos que están con cero son costos inevitables, porque evidentemente vaya o no vaya a la playa, va a incurrir en esos costos y no tienen, digamos, relevancia alguna para tomar la decisión de ir o no ir a la playa, de invertir o no invertir en un proyecto. El resto de los costos son costos explícitos y por lo tanto podemos concluir que en un proyecto se tienen que tomar en consideración para la toma de decisiones los costos evitables, porque evidentemente si él no va a la playa, por ejemplo, el alquiler de la casa, se evita de gastar 2,500. Es un costo evitable. Lo mismo estos diferenciales de alimentos, entretención y gasolina son costos evitables. Porque si no va a la playa se va a evitar de esos gastos. Y ese es un costo que debe tomarse en consideración cuando se toma la decisión de invertir o no invertir en un proyecto. En conclusión, en la toma de decisiones de inversión se tienen que tomar en consideración los costos de oportunidad, los costos evitables, los costos explícitos y no tienen que tomarse en cuenta los costos inevitables como el caso del sueldo, como el caso del arriendo, como el caso del pago a empleados domésticos, como el caso del pago de cuotas al club. Entonces, concluyendo, deberemos tomar en consideración los costos explícitos, los costos de oportunidad, los costos evitables y no deberíamos tomar en cuenta los costos inevitables. Bien. Hemos visto entonces cuáles serían los procesos de evaluación hasta aquí. Cuando realizamos la evaluación de un proyecto, ¿verdad? Tenemos que en una primera etapa realizar un examen crítico y sistemático de todos y cada uno de los aspectos que conforman el proyecto. Tenemos que efectuar un examen crítico y sistemático de las 860 páginas y de los 90 planos que constituyen el proyecto. Eso en una primera etapa. En una segunda etapa, una vez que se ha concluido esta primera etapa, en la cual hay una interacción entre el grupo que presenta el proyecto y el grupo que evalúa el proyecto, tenemos que proseguir con el análisis a través de establecer adecuadamente la rentabilidad del proyecto. Para poder establecer adecuadamente la rentabilidad del proyecto, tenemos que analizar cuál es el costo de capital, la tasa de oportunidad que se ha utilizado para el cálculo de los indicadores financieros. Entonces, esa labor se la tiene que realizar porque evidentemente tenemos que estar conscientes de que el valor actual neto puede adquirir cualquier valor según la tasa a la cual se descuenten los flujos. Entonces, obviamente, el costo de oportunidad es relevante y a eso apunta nuestro segundo análisis como evaluadores de proyectos. Bien, y finalmente, a través de un ejemplo, hemos visto cuáles son los costos de oportunidad, los costos explícitos, los costos
Tenemos los costos inevitables y los costos evitables. Y hemos concluido que en la evaluación de los proyectos para la toma de decisiones deberíamos considerar los costos de oportunidad, los costos explícitos y los costos evitables. Y de ninguna manera tomar en consideración los costos inevitables, que son costos que no tienen relevancia alguna porque se incluyen con y sin proyectos. Perdón. Vamos a ver ahora lo que es una visión global de lo que es la evaluación privada, la evaluación económica y la evaluación social de proyectos. La evaluación privada o financiera, perdón un ratito, por favor. Entonces, aquí tenemos una primera visión global de lo que es la evaluación privada, la evaluación económica y la evaluación social. La evaluación privada o financiera de proyectos consiste en estudiar la rentabilidad del proyecto desde diferentes puntos de vista. Dice, únicamente contempla el aporte financiero neto que hace el proyecto política sin considerar otros objetivos o elementos que puedan contribuir al bienestar nacional. Tiene un enfoque microeconómico. Entonces, hemos visto en proyectos 1 que la evaluación privada o financiera la hemos visto desde dos puntos de vista. La evaluación desde el punto de vista del proyecto como tal, en el cual hemos asumido que toda la inversión se realiza con aporte propio. Y ese es un primer enfoque. El segundo enfoque que hemos analizado es la evaluación considerando el financiamiento del proyecto a través de los créditos. Y hemos concluido que esa visión, esa segunda visión, es la, digamos, de construir un flujo de caja desde el punto de vista del inversionista. Pues tenemos dos enfoques. Y podríamos haber analizado un tercer enfoque que es, ¿qué pasa cuando existe un financiador? Desde el punto de vista del financiador, a este financiador le interesa que el proyecto genere excedentes de tal manera que pueda restituir el capital que se ha prestado, que además puedan pagarse los intereses. Por lo tanto, es un enfoque, un enfoque microeconómico. Hemos adoptado esas dos situaciones, escenarios, rentabilidad del proyecto puro y rentabilidad del proyecto financiero. En tanto que la evaluación económica dice, las evaluaciones económica y social se han diseñado para el análisis de la contribución que un proyecto o una política hace al bienestar nacional. Entonces, hay un solo enfoque. La contribución de un proyecto o una política al bienestar nacional, al bienestar de toda la comunidad. Como tal, tiene por objeto medir el aporte neto de un proyecto política al bienestar de toda la colectividad nacional, es decir, para la economía en su conjunto. Entonces, hay un solo punto de vista y por esa razón su enfoque es mucho más global, es un enfoque macroeconómico. A través de la evaluación económica, se pretende asignar los recursos de manera eficiente, que conduce al mayor nivel de bienestar posible, dados los recursos disponibles en un determinado momento. Entonces, entre la evaluación económica y social existe una diferencia.
A pesar de que ambos tipos de evaluaciones tratan de medir el aporte al bienestar de la sociedad en su conjunto, hay una primera diferencia entre la evaluación económica y la evaluación social. La evaluación económica pretende asignar los recursos de manera eficiente. Y como vamos a ver posteriormente, la evaluación social, trata de asignar los recursos de forma eficiente y equitativa. Esa es la gran diferencia entre evaluación económica y evaluación social. Si nos centramos en lo que es la evaluación económica, asignar los recursos de manera eficiente, tenemos lo que se llama el flujo circular de la economía. Tratamos de asignar los recursos de manera eficiente. Entonces, en un ámbito de la economía, tenemos las empresas, todo el aparato productivo, y tenemos por otra parte los hogares que son dueños de los factores de producción. Entonces hay un flujo entre las empresas y los hogares. Las empresas brindan bienes y servicios a los hogares. Hay un flujo de bienes y servicios. Y por otra parte, los hogares brindan a las empresas los factores de producción, mano de obra, tierra, etc. Entonces, nuevamente, las empresas brindan a los hogares bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Los hogares brindan a las empresas los factores de producción, mano de obra, tierra, etc. Pero además hay un flujo de recursos, ¿verdad? Un flujo de recursos. Las empresas pagan por esos factores de producción. Por la fuerza de trabajo pagan el salario. Por la tierra pagan un alquiler o un arriendo. Y a su vez, los hogares, hay un flujo monetario. Los hogares pagan a las empresas el pago de bienes y servicios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer eficiente este intercambio entre las empresas que constituyen todo el aparato productivo y los hogares, los cuales son dueños de los factores de producción? ¿Cómo lograr la eficiencia en este intercambio monetario y en este intercambio de flujos de factores y de bienes y servicios? Pues el problema por resolver es la cantidad de bienes y o servicios que se pueden producir para satisfacer las necesidades de las familias, dada cierta cantidad de recursos y o factores que son escasos. Ese es el problema que se tiene que resolver en la economía. Uno de los primeros problemas, uno de los principales problemas. Perdón. La cantidad de bienes o servicios que se pueden producir para satisfacer las necesidades de las familias, dada cierta cantidad de recursos y o factores escasos. ¿Cómo resolvemos ese problema? La solución consiste en analizar el comportamiento de los agentes económicos en cada uno de los mercados, tanto de los bienes como de los factores productivos. Entonces, la solución que se plantea es lograr la eficiencia dentro de cada agente económico, tanto al nivel de las empresas como a nivel de los hogares que son los dueños de los factores productivos. Entonces, este flujo, la economía nos está mostrando que
debería existir una eficiencia en cuanto a el comportamiento de los agentes económicos en los mercados, tanto de bienes como de factores productivos. Y eso hace referencia a lo que es la evaluación económica de productos. Dice, la evaluación económica debe ser la pauta que guíe al gobierno en la toma de decisiones frente a los proyectos propuestos en el país y no debe limitarse a los proyectos de inversión pública, sino a cualquier proyecto en donde el gobierno deberá o puede intervenir para conceder licencias de funcionamiento o importación, aranceles, subsidios, etc. Entonces, para lograr una eficiencia en la asignación de recursos, el gobierno no solamente debería limitarse a un análisis de los proyectos del sector público, sino también a cualquier otro proyecto en el cual puede intervenir para conceder licencias de funcionamiento, para poder conceder importaciones, establecer aranceles, subsidios, etc. Entonces el gobierno puede tener la sartén por el mango, porque puede intervenir no solamente en la inversión en proyectos del sector público, sino también en proyectos del sector privado. Vamos a ver algunos ejemplos posteriormente. Entonces, adicionalmente, a través de la evaluación social, se pretende asignar los recursos en forma equitativa, de tal forma que se establezca una distribución de ingresos y riquezas considerada como justa. La diferencia entre evaluación económica y evaluación social es que la evaluación económica trata de asignar los recursos en forma eficiente, pero la evaluación social, además de asignar los recursos en forma eficiente, trata de asignar los recursos en forma equitativa, de tal forma que se establezca una distribución de ingresos y riquezas considerada como justa. Entonces, es un instrumento de política del Estado que puede ser utilizada para poder realizar una distribución de ingresos y riquezas considerada como justa. Un instrumento poderoso que pueden tener los, digamos, planificadores del desarrollo de un país. La evaluación social también examina el proyecto desde el punto de vista nacional. Evalúa no solo su contribución al bienestar económico, sino también a los objetivos de la política social de redistribución de ingresos y riquezas. La evaluación social es entonces una extensión de la evaluación económica. Y vamos a ver a través de un gráfico, del siguiente gráfico, la evaluación privada financiera, que mide el aporte del proyecto desde diferentes puntos de vista. Hemos visto dos puntos de vista, el proyecto puro y el proyecto financiado, de tal manera que tiene un enfoque microeconómico. Pasamos a una evaluación económica y luego a una evaluación social. Tanto la evaluación económica como la evaluación social están orientadas al conjunto de la sociedad. Sin embargo, hemos visto que hay una diferencia entre evaluación económica, que trata de asignar los recursos en forma eficiente, y la evaluación social, además de tratar de distribuir los recursos en forma eficiente, trata de distribuir los recursos en forma equitativa. Por lo tanto, la evaluación social podría constituirse en un instrumento poderoso para las políticas sociales que puede tener un determinado gobierno. Esas son las diferencias entre evaluación privada financiera, evaluación económica y evaluación social. Y seguimos analizando estos temas. Existe una complementariedad entre la evaluación financiera privada y la evaluación económica social. Aquí estamos discriminando evaluación financiera privada y evaluación económica social
tomando la evaluación económica y social como una sola, ¿sí? A pesar de que tienen ciertas diferencias. Nos planteamos lo siguiente. Un proyecto, el proyecto A, desde el punto de vista de la evaluación financiera, tiene una rentabilidad positiva. Desde el punto de vista de la evaluación económica, tiene también una evaluación positiva y, por lo tanto, es un proyecto que no debería tener ningún tipo de problemas, ¿verdad? Y debería ser financiado porque es positivo desde el punto de vista privado y positivo desde el punto de vista de la evaluación económica y social. El proyecto B tiene una evaluación financiera positiva, pero tiene una evaluación económica negativa. Esto sucede porque desde el punto de vista privado, el proyecto es un buen proyecto. Desde el punto de vista de la sociedad, es un proyecto, un mal proyecto. Veamos algún ejemplo. Supongamos un proyecto de fabricación de perfumes. La fabricación de perfumes es un proyecto que tiene un mercado local, no tiene un mercado, no exporta, tiene un mercado local. Por otra parte, es un bien suntuario, no es un bien de primera necesidad. Luego, importa la materia prima, entonces hay un gasto de divisas del Estado para importar esas materias primas. Tiene maquinaria y equipo que también es importado, no se fabrica en el país, entonces también un gasto de divisas para la compra de esa maquinaria y equipo. Se gasta en sueldos en la instalación de la planta, porque es una instalación especializada, se contrata personal extranjero al cual se paga en dólares, también un gasto de divisas para poder construir el proyecto y finalmente decíamos que el mercado es local. Por todas esas causas, resulta que desde el punto de vista de la evaluación económica y social es un proyecto que tiene una rentabilidad negativa por todos los gastos en divisas que hemos mencionado. Por lo tanto, al Estado, al gobierno, no le conviene la implementación de este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? El gobierno tiene mecanismos para desincentivar la inversión, lo que hemos mencionado anteriormente. Tiene la posibilidad de incrementar los aranceles de la maquinaria que se importa. Tiene la posibilidad de gravar con mayores impuestos a aquellos gastos en divisas para pago de personal extranjero, por ejemplo, etcétera. Entonces, ¿qué está haciendo con esa política? Está desincentivando la inversión, porque le está grabando mayor monto de aranceles para la importación de maquinaria, está grabando con mayores impuestos al funcionamiento del proyecto. Esas políticas que tiene el gobierno hacen que desde el punto de vista privado, tomando el nuevo monto de aranceles, tomando el nuevo monto de impuestos, resulta que el proyecto de fabricación de perfumes resulta en las nuevas condiciones negativo. Y por lo tanto, se ha logrado lo que el Estado quería, es decir, desincentivar la inversión. Una tercera posibilidad, un proyecto C, que desde el punto de vista privado es negativo, desde el punto de vista de la evaluación económica y social es positivo. Veamos un ejemplo. Supongamos un proyecto de fabricación de calzados. Haciendo la evaluación privada financiera, resulta que tenemos un valor actual neto negativo. Pero el gobierno, haciendo su evaluación, resulta que la fabricación de calzados es un proyecto que está exportando todos los calzados que produce y por lo tanto está generando divisas. Por otra parte, está generando una gran cantidad de empleo de mano de obra. Esas dos condiciones hacen
realizando la evaluación económico-social, ese proyecto tenga una rentabilidad positiva desde el punto de vista de la evaluación económico-social. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Y lo hace actualmente. Incentivar aquellos proyectos que tienen el mercado externo. Incentivar proyectos de exportación. Entonces, lo que hace es, y lo está haciendo a través del CDI, les restituye los impuestos a aquellos proyectos de exportación. Por lo tanto, hay un incentivo fiscal para aquellos proyectos que tengan un mercado externo. Y de hecho, este efecto, esta acción hace que, revaluando el proyecto, resulta que desde el punto de vista financiero también el proyecto se torna positivo. Entonces hay una complementariedad entre evaluación financiera y evaluación económica y social. Y finalmente, hay otro proyecto que, haciendo la evaluación privada financiera es negativo y haciendo la evaluación económica y social es negativo, y por lo tanto, obviamente, ese proyecto no debería ser llevado adelante. Bien. Para completar todo lo mencionado anteriormente, tenemos esta situación. El proyecto genera bienes específicos o de mercado. ¿Cuáles son esos bienes específicos o de mercado? Esos bienes específicos o de mercado son bienes cuyo consumo por una persona de la sociedad impide que otras personas lo puedan consumir al mismo tiempo. Eso lo hemos visto en proyectos 1. Y por lo tanto, el flujo de bienes y servicios a través de la economía se genera por, digamos, la demanda por esos bienes por los habitantes de un determinado país. Son bienes específicos de mercado, la leche, la vestimenta que están luciendo en este momento ustedes, que están usándolo ahora ustedes en este momento, y eso impide que la leche que han consumido en el curso de la mañana ha impedido que otras personas lo puedan consumir. A menudo ese consumo destruye el bien consumido 150 centímetros cúbicos de leche, y eso se ha consumido y se ha destruido el bien. Por otra parte, el consumo es voluntario, hemos dicho, y por eso es que estos bienes que se llaman bienes específicos del mercado se deben generar por el sector privado. Es decir, son proyectos que se deberían generar por el sector privado, a pesar de que actualmente el sector público los genera a través de lácteos bol, cartón bol, etc., ¿verdad? Sin embargo, la decisión de invertir o no invertir debería realizarse en función al valor actual neto privado, es decir, tomar en consideración, a pesar de que el proyecto sea generado por el sector privado, sea generado por el sector público, se tiene que tomar la decisión de invertir en ese proyecto a través de una evaluación privada financiera, calculando el valor actual neto privado, independientemente de cuál sea el origen del proyecto, sea del sector público, Lácteos Bol, o sea del sector privado, la PIL, ¿verdad? La decisión de invertir debería realizarse en función a la evaluación privada financiera, en función al cálculo del valor actual neto privado. Hay un análisis complementario. Se debe calcular el valor actual neto socioeconómico para incentivar o desincentivar la inversión, lo que hemos visto anteriormente, con la fábrica de perfumes o la fábrica de calzados, ¿verdad? Pero la decisión de invertir o no invertir cuando el proyecto genera bienes específicos o de mercado debería tomarse en función a la evaluación privada financiera, calculando el valor actual neto privado. Y complementariamente, se tiene que realizar una evaluación del proyecto desde el punto de vista de la evaluación económica y social, para incentivar o desincentivar la inversión, como hemos visto en el proyecto de perfumes que hemos
desincentivado la inversión, en la fábrica de calzados, que se ha incentivado la inversión. ¿Qué pasa cuando el proyecto genera bienes públicos? Hemos visto que los bienes públicos, ¿verdad?, son bienes cuyo consumo por una persona de la sociedad no impide que otras personas lo puedan consumir al mismo tiempo. Entonces, el flujo de bienes en la sociedad se realiza a través de la asignación de recursos públicos a estos proyectos. La decisión de invertir o no invertir en un proyecto que genera bienes públicos se tiene que realizar a través del valor actual neto socioeconómico, tomando en consideración los ingresos o beneficios que genera el proyecto desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto y comparándolo contra los costos que desde este punto de vista de la sociedad en su conjunto incurre el proyecto. Pues la decisión de invertir o no invertir se realiza nuevamente en base al valor actual neto socioeconómico, pero hay un análisis complementario. Se debería calcular el valor actual neto privado. ¿Para qué? Para establecer la sostenibilidad del proyecto. Es decir, vamos a ver posteriormente un ejemplo, la construcción de la Mario Mercado, ¿verdad? Entonces, evidentemente, en la ruta Mario Mercado que vincula la zona sur, la ciudad de La Paz con el Alto, se han identificado los beneficios desde el punto de vista socioeconómico y se han identificado los costos desde este mismo punto de vista y se los ha comparado. Se los ha comparado para tomar la decisión de invertir o no invertir en ese proyecto. La decisión ha sido que se debería invertir en ese proyecto, pero complementariamente se tiene que realizar una evaluación privada financiera con el propósito de ver que el proyecto sea sostenible. ¿Qué significa en ese ejemplo específico que el proyecto sea sostenible? Que los ingresos financieros sean suficientes como para efectuar el mantenimiento de la vía a través del tiempo. Eso hace sostenible el proyecto. Si esos ingresos financieros, realizando la evaluación privada financiera, no son suficientes, el gobierno municipal de La Paz debería recurrir a otras fuentes de financiamiento para poder hacer sostenible el proyecto. Por eso es que existe una complementariedad entre ambos tipos de evaluación. Nuevamente, si estamos evaluando un proyecto que genera bienes específicos o de mercado, independientemente que sea elaborado por el sector público o privado, se tiene que tomar la decisión de invertir o no invertir en ese proyecto en función a comparar ingresos y costos financieros y realizando una evaluación privada financiera, calculando el valor actual neto privado. Complementariamente, se tiene que realizar una evaluación desde el punto vista social para incentivar o desincentivar la inversión, como hemos visto anteriormente. Cuando estamos en el caso de bienes públicos, la decisión de invertir o no invertir se tiene que realizar en función al valor actual neto socioeconómico, y complementariamente se tiene que realizar una evaluación privada financiera para establecer la sostenibilidad del proyecto. Bien, vamos a ver un ejemplo, que lo tengo enseguida. Vamos a dejar estas láminas. Este es el ejemplo que quiero mostrar. Esta es la avenida Mario Mercado. Y supongamos que estamos en el año 2000, he estado trabajando como consultor en el gobierno municipal de La Paz. Esta es la avenida Costanera y es la avenida Mario Mercado, que vincula la avenida Costanera con el Alto. Aquí hay un ramal que va
hacia la avenida Buenos Aires, ¿verdad? Entonces, este es un proyecto del sector público. ¿Por qué? Porque aquí estamos identificando los beneficios o ingresos de este proyecto, ¿verdad? Tanto desde el punto de vista de la evaluación económica y social, como desde el punto de vista de la evaluación privada financiera. Desde el punto de vista de la evaluación económica y social, ¿cuáles son los beneficios de este proyecto? Los beneficios de este proyecto lo vamos a ver posteriormente, cuando veamos el tema, creo que 10, que son las metodologías de evaluación socioeconómica. Cuando existe un proyecto de carreteras o de vías como esta que se menciona, los beneficios están dados por el ahorro en los costos generalizados de viaje, con menos sin proyecto. Los costos generalizados de viaje están compuestos por dos ítems. El costo de operación vehicular, y el tiempo de los usuarios. Analicemos los costos de operación vehicular. En la situación sin proyecto, ¿verdad? La avenida Mario Mercado en el año 2002 estaba interrumpida porque había deslizamientos en varios sectores de esta vía. Una relacionada con el drenaje del cementerio Jardín, que estaba por esta zona, que impedía que se habilite esta vía que estaba interrumpida. Y había en la parte superior deslizamientos en Alto Llojeta y Medio Llojeta que hacían que esta vía esté interrumpida. Entonces, el gobierno municipal de La Paz dijo, queremos habilitar esta vía, pero queremos hacer una evaluación para ver si es rentable habilitar la vía. Entonces, los ingresos están dados por el ahorro en los costos generalizados de viaje. ¿Qué pasa cuando todo el conjunto de vehículos que están en la avenida Costanera quieren ir hacia el Alto y no cuentan con esta vía Mario Mercado? Tienen que ir por la vía tradicional, ¿verdad? Digamos, la avenida por Calacoto, por Obrajes, subir la curva de Holguín, llegar al centro, tomar la autopista y llegar al Alto. Entonces hay un gasto en gasolina, llantas, lubricantes, etc. ¿Qué pasa cuando toman la Mario Mercado en caso de que esta vía esté habilitada? Evidentemente hay un gasto también, ¿verdad? De gasolina, llantas, lubricantes, pero en menor cuantía que utilizando la vía tradicional. Por lo tanto, ese es el concepto. Vamos a tener un ahorro en los costos generalizados de viaje. Costo de operación vehicular, menos cantidad de gasolina, menos desgaste de las llantas, menos gasto en lubricantes, de todo el parque automotor que va a transitar de la avenida Costanera hacia el Alto. Entonces hay un ahorro en esos costos. Bien. Y además hay un ahorro en el tiempo de los usuarios, ¿verdad? Si uno toma la avenida Costanera, va a insumir menor tiempo que si toma la vía tradicional. Ir por Obrajes, por la avenida Roma, por la curva de Holguín, etc. Entonces, obviamente, por la congestión que existe en el centro, va a tomar menor tiempo tomar la vía Mario Mercado. Entonces, evidentemente, hay un ahorro en los costos generalizados de viaje. Esos son los beneficios. ¿Y por qué son beneficios desde el punto de vista de la evaluación económica y social? Porque están beneficiando a toda la población asentada en la zona sur de la ciudad de La Paz que quiere trasladarse al Alto. ¿Cuáles son los beneficios desde el punto de vista de la evaluación financiera privada? Recuerden que la evaluación privada financiera
es el aporte del proyecto a una entidad en particular. En este caso, ¿cuál es el aporte del proyecto a una entidad en particular? La entidad beneficiaria es el gobierno municipal de La Paz, la alcaldía de La Paz. ¿Y cuál es el monto financiero con el cual se va a beneficiar? Se va a beneficiar con un incremental de impuestos con -5 proyecto de los lotes aledaños a la vía. En la vía existe lo que es Bajo Llojeta, Medio Llojeta y Alto Llojeta. Y hay una serie de lotes que están asentados cerca a la vía, ¿verdad? Esos lotes, sin proyecto, pagaban, por decir algo, 3 bolivianos por metro cuadrado. Con proyecto se propone que paguen 4 bolivianos por metro cuadrado, porque evidentemente se va a asfaltar toda la vía y los lotes aledaños van a tener una plusvalía, van a incrementar su valor. Pero entonces se ha definido que ese incremento sea de 1 boliviano por metro cuadrado. Esos ingresos financieros van a beneficiar a una entidad en particular, que en este caso es el gobierno municipal de La Paz. La rehabilitación de la vía ha costado más o menos $1.800.000. El incremental de impuestos de estos lotes era aproximadamente $10.000 al año. Entonces, evidentemente hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre el costo de la vía y los ingresos que se generaban para la alcaldía por esta vía. Pero la decisión de invertir o no invertir en este proyecto es un proyecto de carácter público, está beneficiando a gran parte de la población de la zona sur. Se debe tomar en consideración a ingresos o beneficios y costos desde el punto de vista social. Entonces, es lo que se ha hecho. La decisión de invertir o no invertir en este proyecto se ha realizado en función a la evaluación económica y social, tomando como ingresos esto que se ve en la lámina y como costos, los costos de inversión. ¿Cuáles son los costos de inversión? Los costos de rehabilitación de la vía. No se ha construido la vía, se ha rehabilitado la vía, pero se han valorado a precios cuenta, a precios no de mercado, sino a precios, comillas, sociales. Comparando estos ingresos, estos beneficios contra estos costos, evidentemente la decisión era construir o rehabilitar la vía porque los beneficios eran mucho mayores que los costos. A pesar que los ingresos eran solamente de $10.000 al año, pero la decisión de invertir o no invertir en este proyecto se ha realizado en función a estos ingresos y a estos costos. Los costos desde el punto de vista de la evaluación financiera, igual, son inversión y operación valorados a precios de mercado. Entonces, aquí estamos viendo, primero, que la decisión de invertir o no invertir en este proyecto, que es un proyecto del sector público, tiene que realizarse en función a evaluación económica y social de proyectos, tomando los ingresos o beneficios desde ese punto de vista y tomando los costos desde ese punto de vista. Pero complementariamente se tiene que realizar un análisis de evaluación privada financiera. Los ingresos son el incremento de impuestos, ¿verdad?, y los costos son básicamente la inversión y operación valorados a precios de mercado. Evidentemente, desde el punto de vista financiero, deberíamos, si fuera un proyecto privado, la decisión debería ser no hacer la vía, porque desde ese punto de vista, los costos son mucho mayores que los ingresos. Pero como es un proyecto del sector público, la decisión de invertir en este proyecto se tiene que realizar en función a beneficios y costos desde el punto de vista de la evaluación económica y social. Pero complementariamente se tiene que hacer ese análisis porque evidentemente los $10.000 que se generan al año, que ingresan a las arcas del gobierno municipal de La Paz, deberían ser suficientes
para mantener la vía. Si no son suficientes, el gobierno municipal de La Paz debería tomar otros ingresos adicionales provenientes de otras fuentes. Pero lo que hemos querido mostrar aquí es que dependiendo del tipo de proyecto, deberíamos realizar para tomar la decisión de invertir o no invertir, evaluación económico-social, pero complementariamente, como en el caso de este ejemplo, realizar una evaluación privada financiera para ver si el proyecto es sostenible a través del tiempo. Bien. Voy a dejar de compartir la pantalla. Si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a este tema. Bien. En esta sesión hemos visto cuál debería ser la labor que debería realizar el evaluador de proyectos, el equipo evaluador de proyectos, porque tampoco es posible que la evaluación de un proyecto sea realizada por una o dos personas. Hay un equipo multidisciplinario que realiza la evaluación de los proyectos. Y hemos visto que hay dos etapas, una etapa en la cual se tiene que verificar la idoneidad del proyecto presentado a través de un examen crítico sistemático de todos y cada uno de los aspectos del proyecto, y en una segunda etapa establecer la rentabilidad del proyecto a través del costo de capital. El segundo aspecto que hemos visto es fundamentalmente la diferencia que existe entre los costos, costos de oportunidad, costos explícitos, costos evitables y costos inevitables. En este contexto deberíamos comentar que de todos los costos explícitos, los costos de oportunidad y los costos evitables son los costos que deberíamos tomar en la toma de decisiones de inversión. Para invertir en un proyecto, se tienen que tomar esos costos. Y finalmente hemos visto una diferencia entre lo que es evaluación privada financiera y evaluación económica y social. Y hemos visto que hay una complementariedad entre estos dos tipos de evaluación. Cuando estamos analizando un proyecto del sector público o que genera bienes públicos, la decisión de inversión, como en el caso de la Mario Mercado, debería basarse en un análisis de beneficios y costos desde el punto de vista de la evaluación económica social. Pero complementariamente se debería realizar una evaluación privada para ver si el proyecto es sostenible, si los recursos generados en el ámbito privado son suficientes como para hacer sostenible el proyecto. En el caso de la Mario Mercado, para efectuar el mantenimiento adecuado de la vía. Y cuando se trata de un proyecto del sector privado, entre comillas, que genera bienes específicos o de mercado, la decisión de inversión debería realizarse en función a una evaluación privada financiera. Pero complementariamente debería realizarse una evaluación social para incentivar o desincentivar la inversión, como es el caso de los ejemplos que hemos visto con la fábrica de perfumes y la fábrica de calzados. Bien, hemos concluido esta sesión. Muchas gracias por su asistencia. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. No hay preguntas. Gracias por su asistencia y su conexión a esta sesión. Y Dios mediante nos vemos el día jueves a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.